mi propia madre me abandonó en el aeropuerto cuando tenía solo 15 años, todo para disfrutar de unas vacaciones de lujo con su nuevo marido y sus hijos. ¿Puedes imaginarlo? Se encogió de hombros. Yo lo hice llamando a mi padre, quien llegó en un jet privado. Cuando regresó, encontró mi habitación vacía e ilegal. Mi nombre es Carmen, y tenía 15 años cuando mi madre me abandonó en el aeropuerto. Aún recuerdo ese encogimiento de hombros casual, cuando me entregó 150 euros y se alejó con su nuevo marido y sus hijos. Ese momento en la puerta 24 destrozó todo lo que creía saber sobre la familia y el amor. Lo que nunca esperé era cómo esa devastadora traición me llevaría a descubrir la verdad sobre mi pasado y finalmente cambiaría mi vida para siempre. Antes de contarte cómo pasé de ser abandonada en la puerta 24 a encontrar mi verdadera familia, déjame saber desde dónde estás viendo, y dale al like y suscríbete. Créeme, querrás quedarte para saber qué pasó cuando mi madre regresó para encontrar mi habitación completamente vacía. Mis primeros recuerdos de la infancia con mi madre fueron principalmente felices. Recuerdo los viajes de fin de semana al parque local donde me empujaba en los columpios hasta que mi estómago se agitaba de emoción. En mi 6º cumpleaños, horneó un pastel de chocolate torcido y decoró nuestro pequeño piso con serpentinas de papel hechas a mano. No teníamos mucho, pero nos teníamos la una a la otra, y en aquel entonces eso parecía suficiente. Todo cambió cuando tenía 8 años. Llegué a casa del colegio un día para encontrar a mis padres sentados rígidamente en extremos opuestos de nuestro sofá desgastado. El aire se sentía pesado con tensión mientras me explicaban que se estaban divorciando. La explicación fue mínima, un genérico "a veces los adultos dejan de amarse" que me dejó con más preguntas que respuestas. Recuerdo haberme quedado dormida llorando esa noche, abrazando mi conejo de peluche mientras los sonidos amortiguados de sus discusiones se filtraban a través de la pared de mi dormitorio. Mi madre recibió la custodia principal y mi padre rápidamente se desvaneció de mi vida. Los fines de semana con él disminuyeron de cada 2 fines de semana a una vez al mes. Luego a llamadas telefónicas ocasionales que se volvieron cada vez más incómodas y breves. Para cuando tenía 10 años, él era poco más que un nombre en mi partida de nacimiento y un recuerdo que se desvanecía. La vida como hogar monoparental no fue fácil. Mi madre trabajaba 2 empleos para mantenernos a flote, camarera durante el día y limpiando edificios de oficinas por la noche. Me acostumbré a las cenas de microondas y a entrar sola a nuestro piso con la llave que llevaba en una cuerda alrededor del cuello. A pesar de las dificultades financieras, había una cierta estabilidad en nuestra rutina. Entendía las reglas, sabía lo que se esperaba de mí y nunca dudé de que era el centro del mundo de mi madre. Cuando tenía 13 años, todo cambió otra vez. Mi madre conoció a Eduardo en el restaurante donde trabajaba. Era un empresario adinerado que dejaba propinas extravagantes y pedía su sección cada vez que cenaba allí. Aún recuerdo la primera vez que lo mencionó. Sus mejillas se sonrojaron de emoción mientras describía su traje caro y la forma en que la miraba como si fuera alguien especial. Su romance progresó con velocidad vertiginosa. En 6 meses, Eduardo le había propuesto matrimonio con un anillo de diamante tan grande que se veía cómicamente fuera de lugar en la mano desgastada por el trabajo de mi madre. Antes de que tuviera tiempo de acostumbrarme a la idea de tener un padrastro, nos estábamos mudando a su extensa mansión suburbana completa con piscina, cine en casa y más baños de los que podía contar. La casa venía con 3 residentes adicionales, los hijos de Eduardo de su matrimonio anterior. Olivia tenía 14 años. Solo un año mayor que yo, con una mirada perpetua de desdén que me hacía sentir instantáneamente inferior. Javier tenía 12, callado y retraído, apenas reconociendo mi existencia. La menor, Sofía, tenía 10 años e inicialmente fue la más acogedora, aunque esa amabilidad se desvaneció rápidamente una vez que todos estuvimos bajo el mismo techo. Desde el principio quedó claro que no encajaba en esta familia ya formada. Eduardo era educado pero distante, reservando sus sonrisas genuinas y afecto para sus propios hijos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de incomodidad mientras Eduardo y mi madre discutían sobre colegios privados, membresías de club de campo y casas de vacaciones, temas de un mundo del que nunca había formado parte. Cuando hablaba, mis comentarios sobre el colegio o los libros eran recibidos con asentimientos educados antes de que la conversación volviera a los logros de los hijastros en tenis, club de debate o recitales de piano. Lo que más dolía era ver a mi madre transformarse. La mujer que una vez había recortado cupones y comprado en rebajas ahora hablaba con conocimiento sobre marcas de diseñador y restaurantes exclusivos. Se tiñó el cabello, se blanqueó los dientes y comenzó a referirse a nuestra vida anterior como los años de lucha con una risa incómoda cada vez que los amigos de Eduardo estaban cerca. Era como si estuviera mudando su piel vieja y, junto con ella, las partes de sí misma conectadas conmigo. Traté desesperadamente de encajar con mis nuevos hermanastros. Me ofrecí a ayudar a Olivia con sus deberes de matemáticas, elogié las obras de arte de Sofía y le pregunté a Javier sobre su colección de videojuegos.
Mis intentos fueron recibidos con educada frialdad en el mejor de los casos y rechazo absoluto en el peor. Un recuerdo particularmente doloroso fue escuchar a Olivia decirle a sus amigas por teléfono que la nueva esposa de su papá venía con equipaje, refiriéndose a mí. Mientras se acercaba el verano, Eduardo anunció unas vacaciones familiares a las Maldivas. 2 semanas en un resort exclusivo con villas privadas y mayordomos personales. A pesar de la creciente distancia entre mi madre y yo, sentí una oleada de emoción. Quizás este viaje sería una oportunidad para finalmente crear vínculos con mi nueva familia, lejos de las presiones del colegio y la vida cotidiana. Mis esperanzas se vieron rápidamente amortiguadas cuando mi madre llevó a los hijastros de compras para nueva ropa de vacaciones, pero no me incluyó. Cuando pregunté por qué, mencionó casualmente que ya tenía suficiente ropa, a pesar del hecho de que la mayoría de la mía era de nuestra vida antes de Eduardo. Terminé usando el dinero que había ahorrado cuidando niños para comprarme un nuevo traje de baño, uno azul modesto de una pieza que palideció en comparación con los bikinis de diseñador que Olivia y Sofía estarían llevando. Una semana antes del viaje, escuché una conversación preocupante entre mi madre y Eduardo. Estaban en su dormitorio con la puerta ligeramente entreabierta, sin darse cuenta de que estaba pasando de camino a la cocina. ¿Qué pasa con los arreglos para Carmen?, preguntó Eduardo con voz baja. Todo está arreglado, respondió mi madre con un tono despectivo que hizo que mi estómago se contrajera. No será un problema. Cuando la cuestioné al respecto más tarde, desechó mis preocupaciones con un despreocupado solo detalles del viaje, cariño. Nada de lo que preocuparse. La mañana de nuestra partida llegó con caos y emoción. La casa era un torbellino de actividad mientras las maletas se cargaban en el SUV de lujo de Eduardo. Noté que mi pasaporte no estaba con la pila de documentos de viaje en el mostrador de la cocina. Pero cuando mencioné esto a mi madre, murmuró algo sobre tenerlo en su bolso y me apresuró. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales. La forma en que mi madre evitaba hacer contacto visual mientras conducíamos al aeropuerto, como nadie discutió mi asignación de asiento en el avión cuando estaban debatiendo quién obtendría los asientos de ventana, el hecho de que mi maleta era misteriosamente más pequeña que la de todos los demás. Pero a los 15, desesperada por creer que era parte de esta familia, ignoré las campanas de alarma sonando en mi mente. La terminal internacional era un laberinto caótico de viajeros, maletas rodantes y personal de aerolínea agitado. Eduardo guió a nuestro grupo a través de la multitud con eficiencia práctica. Mi madre a su lado agarrando su bolso de diseñador. Olivia, Javier y Sofía siguieron de cerca, sus caras brillantes de anticipación. Yo iba detrás, luchando por mantenerme al día mientras rodaba mi pequeña maleta. Cuando llegamos al mostrador de facturación, Eduardo presentó los pasaportes y detalles de confirmación al asistente de la aerolínea. Noté que entregó 5 pasaportes, no 6. Se formó un nudo en mi estómago mientras observaba las tarjetas de embarque siendo distribuidas a cada miembro de la familia excepto a mí. Disculpe, dije, dando un paso adelante. Creo que olvidó mi tarjeta de embarque. El asistente de la aerolínea se veía confundido. Solo tengo 5 pasajeros listados para esta reserva. Eduardo se aclaró la garganta. Tu madre necesita hablar contigo sobre eso. Nosotros nos adelantaremos a seguridad. Mientras los hijastros y Eduardo se alejaron con el carrito de equipaje, mi madre tomó mi codo y me guió a un rincón tranquilo cerca de una tienda de regalos. Su cara tenía una expresión que nunca había visto antes, una extraña mezcla de desapego y leve molestia. Escucha, Carmen, dijo con voz extrañamente calmada. Ha habido un cambio de planes. No vienes con nosotros a las Maldivas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo malo? Suspiró, mirando hacia Eduardo y los niños esperando en la línea de seguridad. Eduardo piensa que esto debería ser un viaje solo para nosotros y sus hijos. Una oportunidad para realmente crear vínculos como familia. Pero yo también soy familia, protesté, mi voz quebrándose. Soy tu hija. No hagas una escena, siseó, rebuscando en su bolso. Sacó un fajo de billetes y me lo puso en la mano. Aquí tienes 150 eurosos. Puedes arreglártelas, solo toma un taxi a casa. Miré el dinero con incredulidad. ¿Me estás dejando en el aeropuerto, sola? Ni siquiera tengo llave de casa. Dio ese encogimiento de hombros casual que perseguiría mis sueños durante años. La señora Pérez de al lado tiene la de repuesto. Estarás bien. Eres madura para tu edad. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras la realidad completa de lo que estaba pasando se estrelló sobre mí. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Eduardo está esperando, dijo, mirando nerviosamente hacia el punto de control de seguridad. Estas vacaciones son importantes para nuestro futuro, Carmen. A veces todos tenemos que hacer sacrificios. Un sacrificio sería renunciar a una entrada para un concierto o posponer un viaje de compras, dije, la ira finalmente rompiendo a través de mi shock. Esto es abandono.
Se estremeció ante la palabra pero rápidamente se compuso. No seas tan dramática. Son solo 2 semanas. La nevera está llena. Y dejé dinero para pizza en el cajón de la cocina. Se inclinó y plantó un beso rápido y seco en mi frente. Te llamaré cuando aterricemos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones de diseñador haciendo clic en el azulejo del aeropuerto mientras se reunía con Eduardo y los hijastros. Los observé en silencio atónito mientras procedían a través de seguridad, mi madre nunca mirando hacia atrás. Olivia captó mi mirada brevemente y sonrió burlonamente antes de que desaparecieran de la vista. Me quedé clavada en el lugar, los 150 euros apretados en mi mano temblorosa. A mi alrededor, el aeropuerto continuó su ritmo normal. Viajeros corriendo a destinos, familias despidiéndose, anuncios de aerolíneas resonando arriba, pero para mí el tiempo parecía detenerse mientras la magnitud de la traición de mi madre se hundía. Las lágrimas vinieron sin advertencia, calientes y rápidas corriendo por mi cara mientras me hundía en un banco cercano. Algunos transeúntes me dieron miradas curiosas o preocupadas, pero nadie se detuvo. En un aeropuerto, una adolescente llorando era solo otra pieza del paisaje, fácilmente pasada por alto y rápidamente olvidada. Pasé la siguiente hora en un estado de confusión viendo el tablero de salidas mientras el estado de su vuelo cambiaba de abordando a partió. Cada actualización era otra vuelta de cuchillo. Traté de llamar el teléfono móvil de mi madre repetidamente, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes de texto aparecían como entregados pero permanecían sin respuesta. Divirtiéndose en el aeropuerto, finalmente escribí, la ira temporalmente abrumando el dolor. Espero que abandonar a tu hija haya valido la pena por la actualización a primera clase. No llegó respuesta, no es que realmente la esperara. Para ahora mi madre estaría acomodándose en su asiento, quizás bebiendo champán junto a Eduardo, aliviada de haberse deshecho de la carga de su vida anterior, incluyéndome a mí. Mientras la tarde se extendía hacia la noche, mi situación se volvió cada vez más precaria. Un oficial de seguridad del aeropuerto se me acercó mientras me sentaba en el patio de comidas cuidando un refresco que había comprado para justificar ocupar la mesa. ¿Todo bien, señorita?, preguntó, su expresión una mezcla de sospecha y preocupación. Ha estado aquí varias horas. Estoy esperando que me vengan a buscar, mentí evitando sus ojos. Se quedaron atascados en el tráfico. Parecía no convencido pero asintió y se fue después de aconsejarme que no dejara mi bolso desatendido. Sentí una nueva ola de humillación lavándome. ¿Cómo podía admitir que mi propia madre me había abandonado? Las palabras se atascaron en mi garganta, retenidas por una combinación de vergüenza y lealtad persistente. Mientras las multitudes nocturnas se redujeron y las tiendas del aeropuerto comenzaron a cerrar sus puertas de seguridad, la realidad de mi situación se volvió imposible de ignorar. Los 150 euros no durarían mucho, y aunque llegara de vuelta a casa, estaría sola durante 2 semanas sin transporte y fondos limitados. Me encontré en los baños del aeropuerto salpicando agua fría en mi cara hinchada y tratando de formular un plan. La chica en el espejo parecía una extraña. Sus ojos enrojecidos y perseguidos. En ese momento entendí que algo fundamental había cambiado. El hilo invisible que me había conectado a mi madre, la confianza básica de que siempre me protegería, había sido irreparablemente cortado. Habían pasado 6 horas desde que mi madre se alejó. Había migrado de banco en banco por toda la terminal, viendo familias y parejas embarcando en aventuras juntos. Cada hora que pasaba profundizaba mi sensación de aislamiento. La batería de mi teléfono se estaba agotando, agregando otra capa de ansiedad a mi situación. Alrededor de las 8 de la noche me dirigí a un restaurante del aeropuerto que aún estaba abierto. Me senté en el mostrador pidiendo el artículo más barato del menú, una porción de patatas fritas para conservar mis fondos limitados. La camarera, una mujer con ojos amables y una etiqueta de nombre que decía Gloria, trajo mi comida y luego se detuvo estudiando mi cara. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con voz gentil. Parece que has estado llorando. Intenté una sonrisa que se sintió más como una mueca. Estoy bien, solo un día largo. No insistió más, pero regresó unos minutos después con un batido de chocolate que no había pedido. Por cuenta de la casa, dijo con un guiño, pase lo que pase, el azúcar y el chocolate nunca hacen daño. Su pequeña bondad casi me deshizo. Le agradecí a través del nudo en mi garganta y comí lentamente mientras navegaba por los contactos de mi teléfono buscando a alguien, cualquiera que pudiera ayudar. Mi lista de opciones era deprimente corta. La mayoría de mis amigas de antes de la mudanza se habían alejado y no había hecho muchas nuevas en el barrio de Eduardo. Traté de enviar mensajes de texto a 2 de las amigas de mi madre, mujeres que habían sido parte de nuestras vidas antes de Eduardo. Una no respondió y la otra respondió con un mensaje breve diciendo que estaba fuera de la ciudad. Parecía que cuando mi madre se mudó a su nueva vida, su antigua red de apoyo había sido dejada atrás tan completamente como nuestro pequeño piso y las compras de presupuesto. Mientras navegaba por mis contactos, un nombre captó mi atención que hizo que mi corazón se saltara.
Papá. No había hablado con él en más de 3 años. Nuestra última conversación había sido una llamada telefónica breve e incómoda en mi 12 grado cumpleaños. Después de eso, parecía desaparecer completamente. Mi madre siempre había implicado que no estaba interesado en ser parte de mi vida, que tenía una nueva familia que tenía prioridad. Tu padre ha seguido adelante, decía cada vez que preguntaba por él, algunos hombres simplemente no están hechos para la paternidad. Miré su información de contacto, mi pulgar flotando sobre el botón de llamada. ¿Y si me rechazaba también? ¿Y si mi madre había estado diciendo la verdad y él no quería nada que ver conmigo? El pensamiento de otro abandono se sentía insoportable. Volví al baño del aeropuerto encerrándome en un cubículo para privacidad. Practiqué lo que diría ensayando diferentes aperturas. Hola papá, soy Carmen. Sé que ha pasado un tiempo. No, demasiado casual. Hola, soy Carmen. Siento molestarte pero estoy en problemas. Mejor pero aún no correcto. Al final, la desesperación ganó sobre el orgullo. Con dedos temblorosos presioné el botón de llamada y contuve la respiración mientras el teléfono sonaba. Una vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz profunda respondió. Diga. El sonido de su voz, tan familiar pero extraño, momentáneamente me robó el habla. Diga. ¿Hay alguien ahí?, preguntó de nuevo. Papá, finalmente logré decir, mi voz pequeña e incierta. Hubo una pausa, luego Carmen. ¿Eres tú, cariño? La preocupación en su voz agrietó algo dentro de mí. Papá, necesito ayuda, dije y luego toda la historia salió derramándose en una avalancha de palabras puntuadas por sollozos. El nuevo matrimonio, la mudanza, el aeropuerto, los 150 eurosos. Para el final, apenas era coherente. Te dejó sola en el aeropuerto. Su voz había cambiado, un borde duro reemplazando el shock inicial. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué aeropuerto? Se lo dije, medio esperando que se ofreciera llamar a una agencia de servicios sociales o quizás enviarme dinero para un hotel. Quédate exactamente donde estás, dijo firmemente. Voy a ir a buscarte yo mismo. Me llevará unas 3 horas llegar a ti. ¿Puedes mantenerte segura hasta entonces? ¿Vienes aquí? Pregunté, la incredulidad evidente en mi voz. No tienes que hacer eso. Tal vez podrías solo ayudarme a llegar a casa y... Carmen, me interrumpió. Voy a ir a buscarte. Encuentra el mostrador de servicio al cliente de la aerolínea con la que tu madre estaba volando. Diles tu situación. Llamaré con anticipación y me aseguraré de que te cuiden hasta que llegue. Después de que colgó, me senté en el cubículo del baño por varios minutos tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi padre, que había creído que no quería nada que ver conmigo, estaba dejando todo para venir a rescatarme. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y una vida de decepciones me había enseñado a ser cautelosa con la esperanza. Sin embargo, seguí sus instrucciones acercándome al mostrador de servicio al cliente con mi corazón en la garganta. Para mi sorpresa, el personal de la aerolínea fue inmediatamente comprensivo. Me escoltaron a una zona de espera privada, me trajeron un sándwich y algo de jugo, y me aseguraron que me vigilarían hasta que mi padre llegara. Desafortunadamente, esto pasa más a menudo de lo que pensarías, me dijo el gerente de servicio al cliente en voz baja. Padres cambiando planes en el último minuto, dejando a los niños que se las arreglen solos. Las 3 horas de espera se sintieron tanto infinitas como surrealistas. Flotaba entre esperanza, miedo y agotamiento. ¿Y si mi padre no aparecía? ¿Y si lo hacía pero resentía tener que rescatarme? ¿Y si todo esto era una configuración elaborada para otro rechazo? Mi mente vagó a los pocos recuerdos que tenía de él desde antes del divorcio. Enseñándome a andar en bicicleta en el parque, su mano firme en el asiento mientras me tambaleaba hacia adelante. Leyendo cuentos antes de dormir con una voz diferente para cada personaje. Una mañana de Navidad cuando me había construido una casa de muñecas, su cara iluminándose con mi deleite. Si me había amado, entonces ¿por qué había desaparecido de mi vida? ¿Por qué nunca había luchado por verme? Las preguntas se arremolinaron en mi mente cansada mientras los minutos pasaban. Justo cuando comenzaba a adormecerme en la incómoda silla del aeropuerto, una voz llegó por el sistema de PA. Atención por favor. ¿Podría Carmen Rodríguez venir al mostrador de información? Carmen Rodríguez al mostrador de información, por favor. Mi corazón saltó a mi garganta mientras recogí mi pequeña maleta y seguía a un empleado de la aerolínea que había venido a escoltarme. En lugar de dirigirnos a la terminal principal, sin embargo, caminamos a través de una serie de corredores y puntos de control de seguridad hasta que llegamos a lo que parecía ser una sección de terminal privada. Tu padre ha arreglado para que te encuentres con él aquí, explicó el empleado mientras nos acercábamos a puertas de vidrio que daban a la pista. Fue entonces cuando lo vi. Un elegante jet privado con escaleras descendiendo de su puerta. Y bajando esas escaleras estaba un hombre alto en traje de negocios.
Su perfil familiar hizo que mi respiración se detuviera. Mi padre se veía diferente de lo que recordaba. Su cabello oscuro ahora estaba veteado de plata en las sienes y se llevaba a sí mismo con una confianza que no recordaba de la infancia. Pero sus ojos, cuando encontraron los míos, eran exactamente como los recordaba, amables y arrugados en las esquinas. Por un momento ambos nos congelamos, estudiándonos a través de la distancia. Luego caminó hacia adelante, cerrando la brecha entre nosotros en segundos. Se detuvo justo antes de abrazarme, la incertidumbre escrita en sus rasgos. «Carmen», dijo, su voz espesa de emoción. «No puedo creer que realmente seas tú». No sabía qué decir o hacer. Parte de mí quería lanzarme a sus brazos como la niña pequeña que solía saludarlo en la puerta. Otra parte, la adolescente herida que se había sentido abandonada por ambos padres, se contuvo. Parecía sentir mi vacilación. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Por todo. Por no estar ahí. Por no luchar más duro para permanecer en tu vida». Algo en su sinceridad rompió a través de mis defensas. Las lágrimas que pensé que se habían agotado horas atrás regresaron con nueva fuerza. «Ella dijo que ya no querías verme», logré decir. «Que había seguido adelante». Su cara se oscureció. «Eso nunca fue cierto. Ni por un solo día». Tentativamente abrió sus brazos y esta vez no dudé, entrando en su abrazo y dejando salir años de dolor acumulado contra su hombro. Permanecimos así por varios minutos, ambos abrumados por la emoción. Cuando finalmente nos separamos, mantuvo un brazo alrededor de mis hombros mientras me guiaba hacia el avión esperando. «Vámonos de aquí», dijo gentilmente. «Podemos hablar apropiadamente una vez que estemos en el aire». El interior del jet privado era como nada que hubiera experimentado jamás. Asientos de cuero lujoso, mesas de madera pulida e iluminación suave creaban una atmósfera de lujo silencioso. Una azafata nos saludó calurosamente y me ofreció una selección de bebidas y bocadillos. Mientras nos acomodábamos en asientos uno frente al otro, no pude evitar mirar a mi padre y preguntarme: «¿Este es tu avión?». Sonrió, un toque de vergüenza cruzando sus rasgos. «Técnicamente de la empresa. Soy el CEO de Horizonte Tech ahora». «¿CEO?», repetí con incredulidad. Mi madre siempre lo había descrito como luchando financieramente, apenas capaz de hacer los pagos de manutención infantil. «Han sido unos años exitosos», dijo simplemente. Luego se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. «Carmen, necesito que sepas algo. He estado tratando de contactarte durante años. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, llamadas telefónicas, todo. Cuando tu madre se volvió a casar y se mudó, perdí completamente tu rastro. Contraté investigadores privados que no pudieron encontrar tu nueva dirección. Presenté mociones en el juzgado que de alguna manera se perdieron o se retrasaron. Mi mente se tambaleó mientras las implicaciones de lo que estaba diciendo se hundían. Ella te mantuvo alejado de mí a propósito». Asintió, el dolor evidente en sus ojos. «He estado enviando manutención infantil y dinero adicional cada mes desde el divorcio». «Dinero que nunca viste, supongo». Pensé en la ropa de segunda mano, las veces que habíamos comido fideos instantáneos durante días seguidos, las constantes quejas de mi madre sobre las luchas financieras. «Siempre estábamos sin dinero», susurré. «Ella dijo que apenas pagabas manutención infantil». Mi padre abrió su maletín y sacó una carpeta, entregándomela. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales y registros de intentos de comunicación. Todo ordenadamente organizado por fecha. La evidencia de sus esfuerzos y el engaño de mi madre era abrumadora. «No te muestro esto para hacerte daño», dijo gentilmente, «pero mereces saber la verdad». Mientras el avión despegó, llevándome lejos del aeropuerto donde mi madre me había abandonado, me sentí extrañamente ingrávida, como si estuviera despojándome de años de malentendidos y manipulaciones con cada milla que pasaba. Mi padre explicó que ahora vivía en Barcelona, dirigiendo la empresa tecnológica que había ayudado a fundar poco después del divorcio. Lo que había comenzado como una pequeña startup había crecido hasta convertirse en un jugador importante en la industria, trayéndole un éxito que nunca había anticipado. «Mantuve tu habitación preparada», dijo, un toque de vergüenza coloreando su voz. «Todos estos años. Solo por si acaso». El vuelo pasó rápidamente mientras comenzábamos el delicado proceso de conocernos de nuevo. Hubo pausas incómodas y momentos de emoción abrumadora, pero por debajo de todo había una corriente de conexión genuina que se sentía tanto nueva como familiar. Cuando aterrizamos, un coche estaba esperando para llevarnos a su casa. Presioné mi cara contra la ventana mientras conducíamos por barrios elegantes antes de girar hacia un camino privado que serpenteaba por una colina. La casa que apareció a la vista me quitó el aliento. Una estructura moderna de vidrio y piedra posada en un acantilado con vista al mar Mediterráneo. «Hogar, dulce hogar», dijo mi padre, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Espero que te sientas cómoda aquí».
Una mujer llamada Rosa nos saludó en la puerta. Inicialmente me tensé preguntándome si era la esposa de mi padre, pero rápidamente la presentó como su asistente ejecutiva que había ayudado a preparar para mi llegada. He preparado la habitación azul para Carmen, le dijo a mi padre. Toallas frescas en el baño privado y llené la cocina con comestibles. El equipo de seguridad ha sido actualizado para incluirla en el hogar. Mi padre le agradeció y se fue con una sonrisa cálida en mi dirección. Luego me dio un recorrido por la casa, cada habitación más hermosa que la anterior. Cuando llegamos a lo que sería mi dormitorio, me detuve en seco en el umbral, abrumada por la consideración evidente en cada detalle. La habitación estaba pintada de un azul suave con grandes ventanas con vista al agua. Una lujosa cama queen dominaba una pared mientras un escritorio, estantería y cómoda silla de lectura creaban un rincón de estudio perfecto junto a la ventana. Pero lo que captó mi atención fue la colección de artículos en la cómoda. ¿Son esos? Me acerqué más, incapaz de completar la pregunta. Mi padre asintió, su expresión tierna. Regalos de cumpleaños y Navidad. Cada año desde que perdí contacto contigo. No podía entregarlos, pero tampoco podía soportar no comprarlos. Ordenados cronológicamente estaban regalos apropiados para cada edad que había tenido, aún en su papel de regalo original. Junto a ellos había un álbum de fotos etiquetado simplemente Carmen. Con manos temblorosas lo abrí para encontrar las pocas fotos que mi padre había logrado reunir de mí creciendo. Fotos escolares que mi madre debió haber enviado durante los primeros años después del divorcio. Un recorte de periódico mío recibiendo un premio académico en 6º grado. Una foto borrosa que parecía haber sido tomada desde la distancia de mí saliendo de mi antiguo colegio. Realmente trataste de mantenerte en mi vida, susurré, la realidad finalmente hundiéndose. Cada día, respondió, su voz áspera de emoción. Y no voy a ninguna parte ahora si me dejas ser tu papá otra vez. Esa primera noche en mi nuevo hogar compartimos una comida entregada desde un restaurante local, ninguno de nosotros muy preparado para abordar la cocina. La conversación fluyó más fácilmente mientras el agotamiento bajó mis guardias y la comida restauró mi energía. Por primera vez en años me sentí vista y escuchada, mis pensamientos y sentimientos dados valor y consideración. Mientras finalmente me arrastré a la cama imposiblemente suave en mi nueva habitación, el agotamiento emocional y físico me venció. Mi último pensamiento consciente antes de deslizarme al sueño fue que quizás ser abandonada en el aeropuerto no era el final que había temido sino más bien el comienzo que siempre había necesitado. Desperté la mañana siguiente momentáneamente desorientada, la suavidad desconocida de la cama y el sonido de olas rompiendo contra el acantilado abajo confundiéndome. Luego los eventos del día anterior vinieron corriendo de vuelta y me senté, asimilando mis nuevos alrededores a la luz clara de la mañana. La habitación era incluso más hermosa de lo que había parecido anoche. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando patrones a través de la alfombra azul pálido. Pasé mis dedos sobre el suave edredón, maravillándome del contraste entre este lujo y la vida que había conocido. Después de ducharme en el baño privado que tenía una ducha de lluvia y más artículos de tocador de los que jamás había poseído, me vestí con la ropa de ayer y me aventuré abajo. Encontré a mi padre en la cocina intentando hacer tortitas con éxito limitado. Buenos días, dijo mirando hacia arriba con una sonrisa que se volvió avergonzada mientras gesticulaba hacia la tortita deforme en la sartén. Pensé que haría el desayuno, pero parece que mis habilidades culinarias no han mejorado desde que eras pequeña. El recuerdo surgió sin ser invocado. Domingos por la mañana cuando intentaba tortitas mientras mi madre dormía. Siempre tenían formas raras, a veces quemadas, pero las había servido con tanto orgullo que nunca me quejé. Recuerdo tus tortitas, dije deslizándome en un taburete en la isla de la cocina. Solías hacer caritas sonrientes con chips de chocolate. Su cara se iluminó. ¿Recuerdas eso? Eras tan joven. Algunas cosas se quedan contigo, respondí aceptando el plato que me ofreció. A pesar de su apariencia, las tortitas sabían bien y la normalidad de compartir el desayuno ayudó a aliviar la incomodidad entre nosotros. Después de comer, mi padre me dio un recorrido apropiado por la casa y los terrenos. La propiedad era extensa, con jardines cuidados que bajaban a un acceso privado a la playa. Dentro, la casa tenía un gimnasio en casa, una sala de cine y una oficina con vistas que harían imposible la concentración para la mayoría de la gente. Tengo algunas personas que me gustaría que conocieras hoy, dijo mientras regresábamos al área de estar principal. Si te sientes con ganas. Una hora después me encontré sentada frente a una mujer distinguida de unos 50 años que se presentó como Judith Martínez, abogada de derecho familiar. Lo que tu madre hizo constituye abandono bajo la ley, explicó, su tono profesional pero amable. Dejar a un menor sin arreglos de cuidado apropiados es ilegal. Además, parece haber conducta financiera incorrecta con respecto a los pagos de manutención infantil que tu padre ha estado haciendo. Me moví incómodamente en mi asiento. No quiero meter a mi mamá en problemas. Solo quiero
Solo quieres estar segura y protegida, terminó Judith por mí. Entiendo, pero necesitamos establecer protección legal para ti, especialmente si deseas permanecer con tu padre. Mi padre, que había estado escuchando silenciosamente, se inclinó hacia adelante. Carmen, la elección es finalmente tuya. Pero quiero que sepas que estoy preparado para buscar custodia completa si eso es lo que quieres. La idea era simultáneamente aterrorizante y liberadora. ¿Realmente puedo elegir? Tienes 15 años, dijo Judith. El tribunal da peso significativo a las preferencias de niños de tu edad, especialmente en casos que involucran abandono o negligencia. Después de que la abogada se fue, mi padre me mostró su oficina donde había documentado meticulosamente cada intento de mantener contacto conmigo. Había copias de documentos judiciales buscando visitas, registros de llamadas a mi madre que no fueron contestadas, e incluso correos electrónicos a mi colegio que aparentemente nunca me llegaron. Ella amenazó con acción legal si trataba de contactarte directamente, explicó mostrándome una carta del abogado de mi madre fechada hace 3 años. Afirmaba que la estaba acosando y causándote angustia emocional. Cada revelación era otra pieza del rompecabezas, completando una imagen de separación deliberada que hizo que mi corazón doliera. ¿Por qué haría esto? ¿Solo para mantenerte alejado de mí? Mi padre suspiró. Creo que era más complicado que eso. Después del divorcio tu madre luchó financieramente, lo cual fue parcialmente mi culpa. Aún no había logrado éxito en mi carrera. Creo que cuando la empresa despegó y mi situación financiera mejoró dramáticamente, era más fácil para ella mantener la narrativa de que yo no estaba involucrado que explicar por qué nos había mantenido separados. 2 días después de mi llegada, mientras comenzaba a acomodarme en una rutina tentativa con mi padre, mi madre finalmente llamó. Miré su nombre en la pantalla de mi teléfono, una tormenta de emociones dejándome temporalmente paralizada. No tienes que contestar, dijo mi padre gentilmente, notando mi angustia. Después de 4 timbres, la llamada fue al buzón de voz. 1 minuto después apareció una notificación indicando que había dejado un mensaje. Con dedos temblorosos presioné reproducir y puse el teléfono en altavoz. Carmen, cariño, parece que ha habido un terrible malentendido, emergió la voz de mi madre, falsamente brillante. Pensé que entendías que el plan era que te quedaras en casa durante nuestro viaje. Eduardo sintió que sería bueno para ti tener algo de independencia y estuve de acuerdo. No te abandoné, cariño. Esa es una palabra tan dura. Llámame para que podamos aclarar esto. El wifi del resort es irregular, pero trataré de revisar mis mensajes. Te amo. La reescritura descarada de la realidad hizo que mi estómago se revolviera. No había habido ningún plan para que me quedara en casa, ninguna discusión sobre independencia. Ella me había abandonado sin advertencia y ahora estaba tratando de manipularme para que dudara de mi propia experiencia. Clásico, murmuró mi padre, sacudiendo la cabeza. No ha cambiado para nada. Decidí no devolver la llamada. En su lugar, con el apoyo de Judith Martínez y mi padre, tomé la decisión de quedarme en Barcelona permanentemente. La abogada comenzó el proceso de presentar un cambio de custodia, reuniendo evidencia del abandono de mi madre y la mala conducta financiera. Con los asuntos legales inmediatos en marcha, mi padre dirigió su atención a preocupaciones prácticas. Necesitas ropa, útiles escolares, cualquier artículo personal que quieras, dijo. Podemos ir de compras hoy si te sientes con ganas. El viaje de compras fue surrealista. Acostumbrada a tiendas de segunda mano y estantes de liquidación, estaba abrumada por la insistencia de mi padre de que eligiera lo que me gustara sin revisar las etiquetas de precio. Para el final del día tenía un nuevo guardarropa, una computadora portátil para el trabajo escolar y un teléfono con datos ilimitados, y un contraste agudo con el plan restringido que mi madre había proporcionado a regañadientes. Esa noche, sentadas en la terraza con vista al océano, mi padre y yo tuvimos nuestra primera conversación verdaderamente profunda sobre el divorcio y los años de separación. ¿Por qué se separaron tú y mamá? Pregunté, la pregunta que me había perseguido desde los 8 años finalmente encontrando voz. Estuvo silencioso por un largo momento, reuniendo sus pensamientos. La respuesta más simple es que queríamos cosas diferentes de la vida. Tu madre quería seguridad financiera y estatus social por encima de todo. Cuando mi primera empresa falló, me vio como una decepción en lugar de un compañero enfrentando reveses temporales. ¿Y tú? Lo presioné. Yo quería una verdadera sociedad. Alguien que resistiera las tormentas conmigo, no que abandonara el barco a la primera señal de aguas turbulentas. Me miró, sus ojos tristes. Nunca quise dejarte, Carmen. Esa fue la parte más difícil. Tu madre usó sus derechos de custodia como un arma, restringiendo gradualmente mi acceso hasta que efectivamente fui excluido de tu vida. Mientras pasaban los días, hicimos planes para mi futuro. Mi padre contactó el mejor colegio privado de Barcelona, arreglando para que comenzara cuando empezara el semestre de otoño. Se contrató a una psicóloga infantil para ayudarme a procesar el abandono y años de manipulación.
Lentamente comencé a vislumbrar una vida donde era valorada y apoyada en lugar de meramente tolerada. Una semana después de mi llegada a Barcelona, mi padre y Judith Martínez sugirieron que era hora de recuperar mis pertenencias de la casa de mi madre. Con ella aún en las Maldivas por otra semana, teníamos la oportunidad perfecta de entrar a la casa legalmente ya que aún era oficialmente una residente y recoger mis artículos personales sin confrontación. No tienes que venir si sería demasiado difícil, me aseguró mi padre. Puedo manejarlo con el equipo legal. Pero sabía que esto era algo que necesitaba hacer yo misma, un paso necesario para cerrar este capítulo de mi vida. Quiero ir, dije firmemente. Hay cosas allí que me importan. Tomada la decisión, comenzamos a planear el viaje con la precisión de una operación militar. Se reservaron vuelos, se prepararon documentos legales y se contrató una empresa de mudanzas para transportar mis pertenencias. Mientras se acercaba la fecha, me encontré redactando y volviendo a redactar una carta para dejar a mi madre, tratando de encontrar palabras para expresar la profundidad de su traición y mi decisión de forjar un nuevo camino. 3 días antes de que mi madre estuviera programada para regresar de las Maldivas, mi padre y yo, acompañados por Judith Martínez y su asistente, llegamos a la casa que había compartido con mi madre y la familia de Eduardo. Usando mi llave, abrí la puerta principal para encontrar la casa exactamente como había sido dejada, silenciosamente silenciosa y sin perturbaciones. Caminar en ese espacio como esencialmente una visitante fue una experiencia desorientadora. Los alrededores familiares de repente se sintieron extraños, como si los estuviera viendo con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes, noté por primera vez, presentaban principalmente a Eduardo y sus hijos con mi madre ocasionalmente incluida. Casi no había imágenes mías, y ninguna en absoluto de mí con mi madre. ¿Dónde está tu habitación?, preguntó mi padre en voz baja, su mano una presencia tranquilizadora en mi hombro. Lo llevé arriba al dormitorio más pequeño al final del pasillo, el más alejado de la suite principal. Abrir la puerta reveló mi espacio modesto, ordenado pero impersonal, carente de los toques de indulgencia visibles en las habitaciones de los hijastros que habíamos pasado. ¿Esta era tu habitación? La voz de mi padre tenía una nota de incredulidad mientras asimilaba los muebles básicos y la falta de elementos decorativos. Está bien, dije, automáticamente la respuesta defensiva inculcada después de años de que me dijeran que debería estar agradecida por lo que tenía. Su expresión se suavizó. No, cariño, no está bien, merecías mejor. Con la ayuda de los transportistas, comenzamos el proceso de empacar mis pertenencias. La ropa fue a cajas de guardarropa, libros y útiles escolares a cartones más pequeños. Fui selectiva sobre lo que tomé, dejando atrás cualquier cosa que hubiera sido regalo de mi madre o Eduardo, tomando solo lo que verdaderamente me pertenecía o tenía valor sentimental. Mientras limpiaba los cajones de mi escritorio, encontré una caja de recuerdos que casi había olvidado, empujada al fondo del cajón inferior. Dentro había fotos de antes del divorcio, algunas tarjetas de cumpleaños que mi padre había enviado en los primeros años después de la separación, y un pequeño oso de peluche que me había dado en mi 5º cumpleaños. «¿Guardaste estos?», dijo, su voz espesa de emoción mientras le mostré los recuerdos. Nunca realmente creí que estaba diciendo la verdad sobre que no te importaba, admití. No completamente. En mi closet, detrás de una fila de zapatos, descubrí algo que hizo que mi sangre se helara. Una pila de sobres atados con una banda elástica, todos dirigidos a mí con la letra de mi padre. Con manos temblorosas abrí el primero para encontrar una tarjeta de cumpleaños para mis 13 años conteniendo un mensaje sincero y una tarjeta de regalo que nunca había sido usada. Uno por uno abrí los sobres, cada uno conteniendo evidencia de los esfuerzos continuos de mi padre para permanecer en mi vida, esfuerzos que mi madre había ocultado deliberadamente de mí. Tarjetas para cada cumpleaños y Navidad. Una carta explicando su nueva dirección y número de teléfono cuando se mudó a Barcelona. Fotos de él en la sede de su empresa con una nota diciendo que esperaba que lo visitara algún día. Ella guardó todos estos de mí, susurré, lágrimas corriendo por mi cara. Todo este tiempo pensé que te habías olvidado de mí. Mi padre me abrazó fuertemente. Nunca. Ni por un solo día. Mientras los transportistas continuaron su trabajo, vagué por la oficina en casa de mi madre, atraída por una necesidad de entender por qué había hecho tanto esfuerzo para separarme de mi padre. Judith había aconsejado que los documentos personales relacionados conmigo eran legalmente míos para tomar, así que comencé a buscar a través del archivador. En una carpeta etiquetada divorcio, encontré registros financieros que confirmaron lo que mi padre me había dicho. Pagos mensuales de manutención infantil mucho más grandes de lo que mi madre había afirmado recibir habían sido depositados regularmente en una cuenta que nunca había sabido que existía. También había documentos judiciales mostrando las peticiones repetidas de mi padre para visitas, todas opuestas por mi madre con varias excusas fabricadas. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de una carta a su abogado fechada alrededor del tiempo que conoció a Eduardo,
delineando una estrategia para minimizar la influencia del padre mientras se integraba en la vida de su nueva pareja. Me referían como una complicación que necesitaba ser manejada cuidadosamente para asegurar el interés continuo de Eduardo. Para la tarde, el empaque estaba completo. Mientras los transportistas cargaron la última de las cajas en su camión, me senté en mi escritorio ahora vacío y escribí la carta que había estado componiendo en mi mente durante días. Querida mamá, comenzó, la formalidad de madre sintiéndose demasiado distante, la calidez de mami imposiblemente fuera de alcance. Derramé mis sentimientos de traición, no solo del abandono en el aeropuerto, sino de años de sentirme como un inconveniente. Expliqué que había encontrado las cartas ocultas y registros financieros, que sabía la verdad sobre su campaña sistemática para mantener a mi padre alejado de mí. Estoy eligiendo vivir con papá ahora, escribí cerca del final, no como venganza sino porque merezco estar en algún lugar donde soy querida y valorada. Espero que algún día entiendas el daño que tus elecciones han causado, no solo a mí sino a ti misma. A pesar de todo, no te odio. Pero necesito amarme lo suficiente para irme. Puse la carta en el colchón despojado de lo que había sido mi cama, el papel blanco marcado contra la sábana azul desnuda. Como toque final, dejé la llave de la casa junto a ella, una renuncia simbólica de mi lugar en este hogar. Salir de esa casa por última vez, sentí una mezcla compleja de dolor, alivio y resolución. Mi padre esperó junto al coche, su expresión preocupada. ¿Todo listo?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Parecía entender, abriendo la puerta del coche para mí sin más preguntas. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás a la casa. En su lugar miré hacia adelante, hacia el futuro que ahora era libre de crear. Mi madre regresó de las Maldivas 3 días después. En horas mi teléfono explotó con notificaciones. Una avalancha de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué está tu habitación vacía? Llámame inmediatamente. Carmen, esto no es gracioso. Ven a casa ahora mismo. Acabo de hablar con el abogado de tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Por favor, ven a casa, cariño. Podemos resolverlo. Te extraño. Los mensajes ciclaron a través de ira, manipulación y contrición falsa en un patrón predecible. Se los mostré a mi padre y Judith, quienes me aconsejaron no responder hasta que los procedimientos legales estuvieran más avanzados. Una semana después de su regreso, mi madre apareció sin anuncio en la casa de mi padre, habiendo obtenido de alguna manera la dirección. El sistema de seguridad nos alertó de su presencia en la puerta, su SUV de lujo visible en el monitor mientras presionaba repetidamente el botón del intercomunicador. No tienes que verla, me aseguró mi padre. Podemos hacer que seguridad la haga irse. Pero sabía que esta confrontación era inevitable y quizás necesaria. Hablaré con ella. Pero quiero que tú y Judith estén ahí también. La cara de mi madre cuando se abrió la puerta principal era un estudio en emociones conflictivas, alivio al encontrarme luchando con indignación por la situación. Llevaba un vestido caro y gafas de sol de diseñador empujadas hacia arriba en su cabello perfectamente realzado, la imagen de la suburbia afluente. Carmen, gracias a Dios, exclamó dando un paso adelante como para abrazarme. Di un paso instintivo hacia atrás y sus brazos cayeron a sus lados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás con él? La última palabra estaba infundida con tanto veneno que me estremecí. Quizás deberíamos continuar esta conversación adentro, sugirió mi padre, su voz calmada pero firme. Una vez sentados en la sala de estar con Judith presente como consejera legal y testigo, la fachada de mi madre comenzó a agrietarse. Sus ojos se movieron alrededor del hermoso espacio, asimilando la obvia riqueza y gusto evidente en cada detalle. Así que de esto se trata, dijo con una risa quebradiza. Te ha alejado con promesas de lujo. Debería haberlo sabido. No es por eso que estoy aquí, respondí luchando por mantener mi voz firme. Estoy aquí porque me abandonaste en un aeropuerto. Estoy aquí porque me has estado mintiendo sobre papá durante años. Estoy aquí porque encontré todas las cartas y tarjetas que me ocultaste. Su expresión flaqueó, luego se endureció. Fuiste a través de mis cosas privadas. ¿Cómo te atreves? Estaban dirigidas a mí, contraataqué. Eran mías para leer. Tienes 15 años, espetó. Todo bajo mi techo me pertenece, incluyendo tu correspondencia. Te estaba protegiendo de su inconsistencia, sus promesas rotas. Mi padre, que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. No hubo promesas rotas, Elena. Solo tus esfuerzos sistemáticos para borrarme de la vida de nuestra hija. No tienes derecho a juzgarme, Siseo. No tienes idea de lo que fue criarla sola mientras tú estabas convirtiéndote en millonario. Envié manutención infantil cada mes, respondió uniformemente. Mucho más de lo que ordenó el tribunal, dinero que aparentemente gastaste en ti misma mientras le decías a Carmen que estaban luchando. La cara de mi madre se sonrojó.
Eso es una mentira. ¿Incluyendo abandonarla en un aeropuerto para poder vacacionar con tu nueva familia? Intervino Judith, su tono profesional haciendo la acusación aún más condenatoria. Por un momento mi madre pareció perdida por las palabras. Luego sus ojos se estrecharon mientras se volvía hacia mí. No te abandoné. Te di una oportunidad de independencia. Si solo hubieras ido a casa como se te instruyó, ninguno de este drama habría sido necesario. La reescritura descarada de la realidad hizo que mi pecho se tensara de ira. Me dejaste sola en un aeropuerto internacional con 150 euros y sin llave de casa. No me dijiste que fuera a casa hasta que te estabas alejando. No contestaste mis llamadas o mensajes. ¿Cómo es eso una oportunidad? Estás torciendo lo que pasó, insistió, aunque su voz había perdido algo de su convicción. Mi padre se inclinó hacia adelante. Elena, tenemos grabaciones de seguridad del aeropuerto. Tenemos declaraciones de testigos del personal de la aerolínea. Y tenemos los mensajes de texto que enviaste a Carmen después del hecho tratando de cubrir tus huellas. El color se drenó de la cara de mi madre. Están construyendo un caso contra mí. ¿Quieres llevarte a mi hija y mandarme a la cárcel también, después de todo lo que significamos el uno para el otro? Esto no es sobre castigo, explicó Judith. Esto es sobre establecer que es en el mejor interés de Carmen avanzando. Ella ha expresado un deseo claro de vivir con su padre y dadas las circunstancias, es muy probable que el tribunal honre ese deseo. La compostura de mi madre se desplomó por completo entonces, lágrimas corriendo por su cara mientras se volvía hacia mí. Carmen, por favor. Cometí un error. Estaba equivocada. Pero no puedes dejarme por él. Somos una familia. Dejamos de ser una familia cuando decidiste que Eduardo y sus hijos eran más importantes que yo, dije en voz baja. Tal vez incluso antes de eso, cuando empezaste a mentir sobre papá. No era así, protestó débilmente. Entonces, ¿cómo era? Pregunté. Ayúdame a entender por qué ocultarías las cartas de papá, mentirías sobre manutención infantil, y luego me abandonarías por unas vacaciones. Abrió la boca, luego la cerró otra vez, aparentemente incapaz de formular una justificación que incluso ella pudiera creer. Finalmente susurró. Eduardo pensó que sería mejor si te quedaras en casa. Dijo que el resort era realmente para adultos y sus hijos que estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Tenía miedo de perderlo. La honestidad cruda fue de alguna manera más dolorosa que sus intentos anteriores de manipulación. Así que lo elegiste a él sobre mí. Elegí seguridad financiera, contraatacó. ¿Tienes alguna idea de lo que es ser una madre soltera sin dinero? Eduardo nos ofreció una vida mejor. Te ofreció a ti una vida mejor, corregí. Yo era solo equipaje extra. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y Eduardo mismo entró a grandes pasos, su cara tensa de ira. Elena, esto ha durado suficiente. Súbete al coche ahora. Mi padre se levantó inmediatamente. ¿Cómo pasaste la seguridad? Eduardo lo ignoró, enfocándose en mi madre. Te dije que no vinieras aquí. Solo estás empeorando las cosas. Nuestro abogado dijo que no tuviéramos ningún contacto. Mi madre parecía encogerse bajo su mirada, su breve momento de honestidad evaporándose mientras revertía a la esposa obediente. Solo quería ver a Carmen. ¿Y ahora la has visto?, dijo despectivamente. Vámonos. Mientras mi madre se levantó para seguirlo, grité tras ella. ¿Es esto realmente lo que quieres, mamá? ¿Alguien que te trata como una niña y a mí como un inconveniente? Se detuvo, conflicto evidente en su expresión, pero Eduardo tomó su codo firmemente. El coche, Elena. Ahora. La última imagen que tuve de mi madre ese día fue su espalda mientras se alejaba. Justo como había sido en el aeropuerto. Pero esta vez no era yo la que estaba siendo dejada atrás. En las secuelas de esa confrontación, el equipo legal de mi padre presentó una orden de restricción después de que Eduardo intentara entrar a la propiedad otra vez al día siguiente. El tribunal otorgó la orden y se puso en marcha un arreglo de custodia temporal pendiente de una audiencia completa. Lo más difícil fue aceptar que mi madre me había elegido a su nueva vida sobre mí, no solo una vez en el aeropuerto, sino repetidamente a lo largo de los años con cada carta oculta y cada mentira sobre mi padre. La niña que una vez creyó que era el centro del mundo de su madre tuvo que confrontar la dolorosa realidad de que había sido, en el mejor de los casos, una idea tardía. Los meses siguientes a la visita dramática de mi madre fueron desafiantes pero transformadores. Ajustarme a la vida con mi padre involucró crear nuevas rutinas, establecer límites y aprender a confiar en que su presencia en mi vida era permanente. Comencé a ver a la Dra. Elena Morales, una terapeuta especializada en trauma adolescente y abandono parental. Nuestras sesiones semanales proporcionaron un espacio seguro para procesar las emociones complejas que rodeaban la traición de mi madre y los años de manipulación. Lo que estás sintiendo es completamente normal, me aseguró la Dra. Morales durante una sesión particularmente difícil. Ira, dolor, alivio, culpa.
Todos pueden coexistir. La sanación no es lineal. Con su guía, comencé a entender que las acciones de mi madre reflejaban su propia rotura más que mi valor. Esta realización no excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a cargar la carga con menos autoculpa. Las personas que están completas no abandonan a sus hijos, explicó la Dra. Morales. Las elecciones de tu madre hablan de sus limitaciones, no de las tuyas. Mi padre me inscribió en la Academia Westlake, una de las escuelas privadas Premier de Barcelona, para mi segundo año. La transición fue tanto emocionante como intimidante. Después de años de ser la extraña en la casa de Eduardo, era cautelosa de formar nuevas conexiones. Pero para mi sorpresa, me encontré haciendo amigos genuinos por primera vez en años. Zoe y Adrián, gemelos que compartían mi amor por la literatura, me adoptaron en su grupo de amigos con una facilidad que se sintió casi sospechosa al principio. Lucía, una artista talentosa que reconoció mis intentos tentativos de dibujar, se ofreció a enseñarme técnicas apropiadas durante los periodos de almuerzo. Lentamente comencé a bajar mis defensas, permitiendo a estos nuevos amigos vislumbres de mi verdadero yo. Eres diferente de cuando llegaste aquí por primera vez, comentó Zoe una tarde mientras caminábamos a casa desde el colegio. Menos guardada. Supongo que estoy aprendiendo que no todos tienen una agenda, respondí, la percepción sorprendiéndome incluso a mí. Construir una relación con mi padre fue una danza delicada de redescubrimiento. Estábamos simultáneamente conociéndonos como éramos ahora y reconciliando memorias de quienes habíamos sido. A veces el pasado y el presente se alinearon perfectamente, como cuando recordó mi amor de la infancia por observar las estrellas e instaló un telescopio en la terraza. Otras veces, los años de separación crearon brechas inesperadas, momentos de desconexión que nos recordaron todo lo que habíamos perdido. Ojalá hubiera estado ahí para tu primer día de instituto, dijo una noche mientras mirábamos fotos que había traído de la casa de mi madre. Tus proyectos de feria de ciencias, tu primer enamoramiento. No podemos recuperar esos años, le dije, sorprendiéndome con la inversión de roles, yo consolándolo a él. Pero tenemos ahora. Y el futuro, apretó mi mano, sus ojos sospechosamente brillantes. ¿Cuándo te volviste tan sabia? El trauma tiene sus beneficios, bromeé, el humor oscuro una señal de mi sanación gradual. 6 meses después de mudarme con mi padre, el tribunal le otorgó custodia legal completa. Mi madre, representada por un abogado caro que Eduardo había contratado, luchó inicialmente la decisión, pero eventualmente acordó el arreglo después de que Judith presentara la evidencia abrumadora de abandono y mala conducta financiera. El juez ordenó a mi madre repagar los fondos de manutención infantil mal apropiados y estableció un horario de visitas estructurado que comenzaría solo después de que completara un cierto número de sesiones de terapia conjunta conmigo. Era más consideración de la que merecía en mi opinión, pero mi padre gentilmente me recordó que mantener alguna relación con ella podría ser importante para mi salud emocional a largo plazo. Puedes estar enojada con ella, incluso odiar lo que hizo, sin cortar la conexión completamente, aconsejó. Pero la elección es finalmente tuya. Apoyaré cualquier cosa que decidas. Acordé la terapia conjunta, aunque las primeras sesiones fueron excruciantes. Mi madre oscilaba entre disculpas llorosas e intentos sutiles de justificar sus acciones. Su narrativa había cambiado de negar el abandono a enmarcarlo como un intento mal orientado de complacer a Eduardo, como si eso de alguna manera lo hiciera menos dañino. Solo quería que tuviéramos seguridad, repetía a menudo. Tenía miedo de terminar sola y en bancarrota. Así que te aseguraste de que yo terminara sola en un aeropuerto en su lugar, respondí durante una sesión particularmente tensa. Con el tiempo, establecí límites firmes con mi madre. No regresaría a vivir con ella sin importar las promesas o apelaciones emocionales. No fingiría que el pasado no había ocurrido. No le permitiría reescribir nuestra historia para aliviar su culpa. Estos términos no eran negociables, y lentamente parecía aceptarlos. Mi padre se mantuvo notablemente neutral durante este proceso, nunca hablando mal de mi madre a pesar de todo lo que había hecho. Cuando le pregunté sobre esta moderación, su respuesta se quedó conmigo. Odiarla solo te haría daño a ti, explicó. Eres la mitad de ella, nos guste o no. Además, ella me dio a ti, y por eso puedo perdonar casi cualquier cosa. La primera temporada de fiestas con mi padre y su familia extendida, abuelos y primos que apenas recordaba, fue una revelación. La calidez genuina e inclusión que experimenté contrastaba marcadamente con las cenas familiares performativas en la casa de Eduardo, donde siempre me había sentido como una invitada no bienvenida. Mi abuela paterna, una mujer vibrante de 70 años, me llevó aparte durante la cena de Navidad. Tienes la resistencia de tu padre, me dijo, sus ojos arrugándose con afecto. Y su corazón. Pero esa chispa, ese fuego cuando hablas de cosas que te importan, eso es completamente tuyo. La graduación del instituto llegó 3 años después, mi padre radiante de orgullo mientras daba el discurso de despedida como mejor estudiante. Mi madre asistió,
sentándose incómodamente en la fila detrás de mi padre y sus padres. Nuestra relación había evolucionado hacia algo cordial si no cercano, construido sobre honestidad cuidadosa más que la armonía falsa que ella habría preferido. La universidad me llevó a la costa este donde seguí un grado en psicología con una especialización en derecho familiar. La distancia de ambos padres me permitió definirme más allá de las dinámicas de su divorcio y el drama de mis años adolescentes. Descubrí pasiones y fortalezas que podría nunca haber reconocido si mi vida hubiera continuado en su camino anterior. En mi tercer año, hice prácticas con una organización sin fines de lucro apoyando a niños de divorcio, usando mi experiencia para ayudar a otros a navegar desafíos similares. Este trabajo eventualmente llevó a mi trayectoria profesional, desarrollando programas para tribunales familiares para considerar mejor las necesidades de los niños durante procedimientos de custodia. El viaje hacia el perdón fue largo y no lineal. Algunos días el recuerdo del encogimiento de hombros casual de mi madre mientras me abandonaba en el aeropuerto aún tenía el poder de robarme el aliento. Otros días podía reconocer su humanidad, sus fallas y su capacidad limitada con compasión más que amargura. El perdón no significa que lo que pasó estaba bien, había explicado mi terapeuta años antes. Significa que estás eligiendo no dejar que consuma tu futuro. En mi 25 grado cumpleaños, escribí a mi madre una carta expresando este entendimiento ganado con dificultad. He aprendido que las personas solo pueden dar lo que tienen dentro de sí mismas para dar, escribí. Tu capacidad para amor incondicional fue dañada mucho antes de que yo llegara. Reconocer esto me ha liberado de esperar lo que nunca pudiste proporcionar. Su respuesta fue sorprendentemente autoconsciente. Merecías mejor de lo que pude ser como madre, escribió de vuelta. Lo siento por eso cada día. Cuando me casé a los 28, mi padre me llevó al altar con lágrimas en sus ojos. Desde el momento que me llamaste desde ese aeropuerto, todo lo que quería era verte feliz y completa, susurró antes de entregar mi mano a mi futuro esposo. Mírate ahora. Mi madre asistió a la boda con su nueva pareja. Eduardo había desaparecido hacía tiempo después de su eventual divorcio. Participó apropiadamente pero sin intentar reclamar crédito por la mujer en que me había convertido, una moderación que reflejaba su propio crecimiento a lo largo de los años. Mientras construí mi propia familia, llevé adelante las lecciones de ambos padres. Un mapa de qué emular y qué evitar. De mi padre aprendí la persistencia paciente del amor verdadero y el coraje de comenzar de nuevo después de la pérdida. De mi madre aprendí la importancia de la autosuficiencia y el peligro de poner el estatus por encima de la conexión auténtica. El abandono en el aeropuerto, que una vez me definió, gradualmente se convirtió en solo un capítulo en una historia mucho más larga. Un momento pivotal, ciertamente, pero no la conclusión. De una manera inesperada, ser dejada atrás me había impulsado hacia adelante, forzándome a descubrir fortalezas que de otra manera podría nunca haber reconocido. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre me hubiera llevado a las Maldivas ese día, si me hubiera elegido sobre las preferencias de Eduardo. ¿Estaría aún atrapada en el ciclo de buscar su aprobación condicional? ¿Habría descubierto el amor inquebrantable de mi padre? ¿Habría encontrado mi voz y propósito? Estas preguntas no tienen respuestas, por supuesto. La vida no ofrece versiones paralelas para comparar con el camino que realmente caminamos. Todo lo que sé con certeza es que las familias se definen no por la biología o documentos legales, sino por la elección consistente de aparecer, valorar, priorizarse mutuamente. Mi padre me enseñó eso. Mi madre, en su ausencia, lo confirmó. Si alguna vez te has sentido abandonado o traicionado por alguien que debería haberte protegido, sabe que tu valor nunca fue determinado por su fracaso. Sus limitaciones no son tu destino. La familia puede ser encontrada y creada en lugares inesperados si permaneces abierto a la conexión, incluso después del corazón roto. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó contigo de alguna manera, por favor dale like a este video y suscríbete a mi canal para más reflexiones sobre resistencia y sanación. Comparte con alguien que podría necesitar escuchar que el abandono da forma pero nunca nos define. ¿Has tenido que crear límites con miembros de la familia que te lastimaron? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios abajo. Recuerda que tu historia importa y nunca estás tan solo como podrías sentir en tus momentos más oscuros.